que están siendo traídos por un pariente o por parientes o por el marido o por la esposa o por los papás, con una impresión diagnóstica de los familiares de que está con un ataque de nervios o que está con un ataque cardíaco y que la persona está así, que sus miembros están así y que están con la sensación de que van a morir. Estamos hablando acá de ¿qué? Estéreo. ¿Cuál es además de la causa de fondo del problema de ansiedad nervioso? Estos signos y síntomas están determinados por la hiperventilación, cuyo efecto a nivel del pH es una alcalosis respiratoria. La explicación fisiopatológica: ¿por qué tienen esas contracciones y espasmos musculares? ¿Qué? Por aumento del pH. ¿Y qué ocurre cuando aumenta el pH? ¿Cuál era uno de los estímulos, cuál era uno de los factores que hacían que la hemoglobina se vuelva muy tensa? Disminución del pH y un aumento de la concentración de CO2, ¿cierto? Aquí ocurre lo contrario. Esta persona está... su CO2 baja y el pH se vuelve alcalino, sube. La hemoglobina se vuelve más relajada, más afín al oxígeno, y a pesar de estar hiperventilando, paradójico, ¿no? A pesar de estar hiperventilando, no hay una buena oxigenación porque la hemoglobina se agarra del oxígeno y no la suelta. El resultado es una hipoxia a nivel del músculo, y cuando hay hipoxia, entonces hay una alteración en el flujo de los iones, ¿no? Ingresa menos calcio o ingresa más calcio, y entonces hay una contracción tetánica permanente, sin relajación. La anemia de células falciformes, recordarles, la anemia de células falciformes tiene como origen una mutación donde un aminoácido, valina por glutamina, sustituye, y la hemoglobina, cuando está desoxigenada en esas circunstancias, tiende a formar conglomerados y tiende a polimerizarse, es decir, a unirse una hemoglobina con otra hemoglobina con otra hemoglobina. Ya no es soluble, y la hemoglobina tiene que ser soluble, y cuando se polimeriza y no es soluble, precipita. Y al precipitar deforma el eritrocito y lo vuelve como un huso, como una media luna, y de ahí viene esta patología de la hemoglobina de células falciformes. La hemoglobina fetal es otra forma importante. La hemoglobina del adulto, la más común, tiene dos cadenas alfa y dos beta, y la fetal, dos alfa y dos gamma, con una secuencia de aminoácidos diferentes, que la hace una hemoglobina más afín al oxígeno para extraer este con eficiencia de la placenta. Es una hemoglobina que por su estructura diferente no tiene el mismo efecto cuando se une con el 2,3-difosfoglicerato. El 2,3-difosfoglicerato no actúa lo mismo en la fetal que en la del adulto. Mal de altura, ya tenemos una idea clara. En el mal de altura, ¿qué signos y síntomas se presentan? Náuseas, vómitos, cefalea, lo más importante,
insomnio. La respuesta es clara a la causa, hay una presión parcial de oxígeno baja. El tratamiento en el mal de montaña leve es relativamente sencillo. Analgésicos, reposo, dieta líquida, dieta blanda líquida, matecito de coca si es que puede. Pero eventualmente tal vez alguien tiene la oportunidad de, a la que está de moda el alpinismo, el alpinismo, encontrar a un paciente con mal de altura grave. En el mal de altura grave, entonces el déficit de oxígeno, la presión tan baja de oxígeno puede conducir a la persona hacia un edema agudo de pulmón y a un edema cerebral agudo. En el edema agudo de pulmón la fisiopatología es bastante compleja, pero hemos destacado que lo más importante es pensar que hay una redistribución de el riego sanguíneo a nivel pulmonar, porque hay una diferencia de ventilación a nivel alveolar. Entonces hay una redistribución y eso conduce a un aumento de la presión hidrostática. Y el aumento de la presión hidrostática en algunas regiones aumenta el paso del líquido del agua hacia el espacio intersticial y hacia alveolos. Produce más hipoxia, y la hipoxia produce alteraciones a nivel de las membranas, ¿cierto? Y cuando se alteran las membranas y las funciones de las membranas, las bombas especialmente, entonces hay una mayor alteración de la permeabilidad y más paso de líquido hacia el intersticio y hacia los alveolos. En el cerebro el efecto es más directo. En el cerebro es más un fenómeno de vasodilatación y un aumento de la presión hidrostática. En el tratamiento del mal de montaña grave se utilizan corticoides, antihipertensivos, el hemograma suponemos que ya manejan lo más esencial del hemograma, el número de leucocitos por milímetro cúbico, ¿cuántos? De eritrocitos, 4 punto algo, 4.5 a 5 punto algo, ¿no es cierto? Los leucocitos o glóbulos blancos de 6.000 a 10.000. La fórmula leucocitaria, neutrófilos un 72%, eosinófilos hasta un 4%, de 1 al 4%, basófilos hasta el 1%, ¿cuánto? Hasta el 1%, menos del 1%. Los basófilos que nos faltan, monocitos 2 a 4 y los linfocitos 30-32%. Eosinofilia, ¿quién nos puede señalar? ¿Qué examen han dado usted? Parásitos. También puede estar relacionado al asma, una eosinofilia. Neutrofilia significa un aumento de los neutrófilos. Neutrofilia, infecciones bacterianas. Linfocitosis, aumento de los linfocitos. Infecciones virales. Linfocitos aumentados, infecciones virales. La hemoglobina normal en las mujeres de 12 a 16% y en varones un poquito más, le ponen 13 a 17 y ya está. Hemoglobina. El hematocrito 36 a 46, qué fácil, ¿no? Y varones lo aumenta un hito más, 37 a 48. Si alguien dice 49, perfecto. Las transfusiones sanguíneas son
a veces realizadas en forma rutinaria y a veces, muy frecuentemente, según lo que hemos visto, innecesariamente. Entonces hay una tendencia ahora en todo el mundo de la cirugía a racionalizar el uso de las transfusiones sanguíneas. ¿Por qué no hay que hacer transfusiones en cuanto se pueda? ¿Por qué? ¿En cuánto fue? ¿Por? ¿No hay ideas? ¿Por qué? De eso vamos a preguntar si es algo interesante. Porque a veces transmiten enfermedades, ¿no es cierto? Enfermedades como el VIH, como hepatitis B, C, otros virus, parásitos. Porque puede haber errores en la determinación sanguínea y hay reacciones de incompatibilidad, ¿no? Reacciones de incompatibilidad, ¿no? ¿Y por qué es cara? A veces no hay. Entonces hemos visto en la película y luego en el resumen de la clase estrategias para minimizar las necesidades de sangre, y les recuerdo, estas estrategias son: la primera, la planificación preoperatoria. Y dentro de la planificación preoperatoria medidas como mantener la volemia normal, si la persona está deshidratada, reponer líquidos, disminuir la viscosidad sanguínea, y lo más importante, tal vez lo que habría que recordar, es en base a esta planificación, a estas medidas, disminuir ex profeso, el cirujano y el anestesiólogo decir: yo no me voy a asustar cuando llega la hemoglobina a 10 o menos de 10, voy a esperar a que esté en 8, en 9, en 7. Eso se llama disminuir el umbral, ¿no? Eso, así se llama, disminuir el umbral mínimo de transfusión a menos de 10 miligramos por decilitro de hemoglobina o menos de 30 de hematocrito, gramos por decilitro, por litro, ¿no? Perdón, gramos por litro, y menos de 30 de hematocrito. Entonces, una planificación preoperatoria. La segunda estrategia era la de optimizar la masa eritrocitaria. Medidas simples. ¿Qué medidas dijimos? Desde la más barata: administrar hierro semanas antes, meses antes, o en forma un poco más cara pero más eficiente, la eritropoyetina. Administrar eritropoyetina. Y la tercera estrategia es la de minimizar la hemorragia o pérdidas
Para ello, medidas tan interesantes como la hemodilución, ¿se acuerdan? ¿Cómo hacían la hemodilución? Traían sangre, le ponían como líquido y después ¿qué sangre? Pues claro, gran parte de la sangre perdida y ya es menos eritrocitos y más agua, y después ya en el acto operatorio, cuando sea necesario, devolverle la sangre extraída.